Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, que leímos alternadamente, capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a leer nuevamente de los versículos 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ambos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su santa palabra. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y glorificamos porque tenemos tu Evangelio delante de nosotros, que es luz, que es alimento, que es agua viva, Señor, para cada uno de nuestras almas. Te queremos rogar, Señor, que tú nos hables esta mañana. Purifica mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de esta iglesia, Señor, porque te necesitamos. Amén. Bendice tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea derramada, Señor, en nuestros corazones para poder escuchar tu voz, para poder entender, Señor, para poder comprender, para poder aceptar, pero sobre todo, Señor, como nos enseña tu palabra, para poder amar. Padre Santo, bendícenos y acompáñanos. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos frente a un capítulo y a una escena que podemos ver del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo va a comer a casa de un fariseo. Los fariseos, esta gente que lo perseguía, que lo molestaba, ¿cierto? Que en una y otra forma estaban siempre tratando de buscar cómo hacerle caer. Estaban siempre tratando de pillarlo en algo, siempre poniéndole trampas al Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en su amor, en su generosidad, en su falta permanente de rencor, Él acude a la casa del fariseo. El fariseo rogó a Jesús que comiese con él, y él, entrando en la casa, se sentó a su mesa. El Señor Jesucristo es el ejemplo permanente de cómo tiene que ser el corazón del cristiano, abierto para su prójimo, abierto para el que está en error, abierto incluso para aquel con el que puede tener una diferencia, abierto incluso para aquel que puede ser considerado desde el punto de vista del mundo su enemigo. El Señor Jesucristo va a la casa del fariseo y come con él, cena con él, comparte con él. Y estando en esta cena, ocurre que se acerca a esta mujer. No nos dice el texto qué clase de pecado había cometido, no nos dice el texto cuál es su circunstancia. Sin embargo, dice el texto que públicamente todos sabían que era una mujer pecadora.
Uno de los principales problemas que tuvo el pueblo judío para entender verdaderamente el mensaje de Jesucristo, y uno de los problemas fundamentales que tiene la Iglesia para entender cuál es la misión de la Iglesia en este mundo, es que el pueblo judío y muchas veces nosotros no podemos entender que el mensaje central de Cristo, la misión central de Jesucristo, es venir a rescatar a pecadores. Es venir a rescatar a aquel que no merece nada. Es venir a rescatar a aquel que es lo menospreciado, lo vil del mundo. Pero nosotros construimos muchas veces la Iglesia sobre otras bases, sobre otros supuestos. Suponiendo que aquí estamos reunidos gente que es superior, que es distinta, y no comprendiendo profundamente que aquí estamos reunidos aquellos que hemos sido rescatados del pecado por la sangre de Jesucristo. Esa es la misión de Jesucristo. A eso vino el Señor Jesucristo, pero ellos no lo entendían. Ellos creían que Él no sabía quién era esa mujer. Fíjense que en el versículo 39, si me siguen en la palabra, el fariseo cuestiona al Señor Jesús y dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si este realmente dice quién sea quien dice ser, si este realmente es mínimamente un profeta enviado por Dios, ¿cómo no se va a dar cuenta de esta mujer, de la clase de mujer que le toca? No entendían el mensaje de Jesucristo. No entendían a qué había venido el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía perfectamente quién era esa mujer. Hermano mío, cuando nosotros entramos al templo el domingo a adorar el nombre del Señor, tenemos que comprender, tenemos que tener la conciencia clara que el Señor sabe perfectamente cuál es el estado de nuestro corazón cuando nos presentamos en su presencia. El Señor sabe quién eres tú. El Señor sabe quién soy yo. El Señor conoce tu pecado. A eso vino Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a proclamar el reino de Dios, a proclamar el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es el ministerio de la reconciliación. En la pequeña parábola que está dentro del texto, el Señor Jesucristo le indica a Simón y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Esa es la condición con la cual nosotros llegamos a la presencia de Dios. Somos deudores de Dios. Somos deudores de Dios porque somos pecadores delante de Dios. Porque habiendo sido creados para vivir en armonía con Dios, habiendo sido creados para lo bueno, habiendo sido creados para bendición de otros, nuestro pecado nos aparta de la presencia de Dios. Nuestro pecado nos hace enemigos de Dios, porque Dios es santo. Dios no soporta el pecado. Sin embargo, a pesar de que Dios no soporta el pecado y que Dios es santo, Dios nos ama. Y glorificamos el nombre del Señor porque Él nos ama. Y porque ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros hace que el Señor nos perdone. Pero ese pecado merece castigo. ¿Quedará nuestro pecado sin castigo? ¿Quedaremos impunes frente al pecado permanente que hacemos delante de Dios? ¿Será que no tiene costo hacer lo malo delante de los ojos del Señor? ¿Será que no nos va a pasar nada cuando infringimos la ley de Dios? ¿Cómo se explica este hecho que siendo Dios santo, justo y bueno, viene y nos ama y se reconcilia con nosotros? Ese es el misterio central del ministerio de Cristo. Cristo viene a reconciliar a Dios y al pecador. Cristo viene a morir por ti y por mí. Nuestro pecado no queda sin culpa, nuestro pecado no queda impune. Lo que pasa es que no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo por nosotros. A eso ha venido Jesucristo. Cristo ha venido a rescatarte del pecado. Esa es la misión que trae Jesucristo. Somos deudores frente a nuestro Padre, pero el Señor, como dice en esta pequeña parábola, como no teníamos con qué pagar, nos perdonó. ¿Quién pues le amará más? Quien está consciente de su pecado puede amar a Dios, porque quien está consciente de su pecado
quien se sabe pecador, quien sabe todo lo malo que ha hecho delante de su Padre, puede entender verdaderamente el verdadero valor, el verdadero tamaño, la verdadera dimensión del sacrificio de Cristo que murió por ese pecado que tú cometiste, por ese pecado que yo cometí. Éramos deudores delante de Dios, merecíamos la muerte y hemos alcanzado vida por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo Jesús entregó su sangre para limpiarte. Por lo tanto, el primer misterio del Señor Jesucristo y de su ministerio es que Él viene a reconciliarnos con Dios. Por eso es que la obra de Cristo se consuma en la cruz. Por eso nosotros entendemos que no fue el odio, no fue la venganza, no fueron los poderes de este mundo los que llevaron a Cristo a la cruz. Cristo fue a la cruz por amor, por ti y por mí. Él quería limpiarte del pecado, Él quería lavarte en su sangre, por eso derramó su sangre en la cruz, para que pudiéramos volver a tener acceso a Dios. Nosotros, siendo enemigos, fuimos hechos amigos de Dios. Nosotros, siendo extranjeros, fuimos hechos hijos de Dios. A eso vino Jesucristo, pero estos hombres no lo entendían. ¿Cómo deja que esta mujer pecadora lo toque? El pecado rompe nuestra relación con Dios. Pero el pecado no solamente rompe nuestra relación con Dios, sino que el pecado rompe las relaciones de los unos con los otros. El pecado destruye nuestra comunión. El pecado no nos permite relacionarnos con nuestros semejantes. El pecado no nos permite ver la imagen de Dios que está en nuestro hermano. Nos hace enemigos entre nosotros. Nos hace competir. Nos hace recelar. Nos hace vengarnos. Pone el rencor en nuestros corazones. El pecado envenena nuestras relaciones sociales. El pecado envenena nuestras relaciones familiares. El pecado envenena las relaciones que tenemos al interior de la iglesia. Esa es la situación que está enfrentando esta mujer. Su pecado la hizo ser una paria en una sociedad de personas que se creían justas. Si de alguna forma podemos caracterizar a los fariseos durante toda la Escritura, es un grupo de personas que se creían justas, que creían que con sus propias fuerzas, a través del cumplimiento de sus propios ritos, podían satisfacer la justicia de Dios, porque no entendían verdaderamente la santidad de Dios. No entendían que esa santidad de Dios no podía ser satisfecha con corderos, con palomas, con sacrificios, con ritos, con religiosidad. El pecado quiebra las relaciones los unos de los otros. Por eso el Señor Jesucristo viene a los enfermos. Por eso que estos hombres no podían entender por qué viene esta gente. ¿Por qué vienen a los leprosos, a los cojos, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos? ¿Por qué se relaciona con los romanos? ¿Por qué? ¿Por qué no se lava las manos cuando come? ¿Por qué no respeta el día de reposo? ¿Por qué no cumple nuestra religiosidad? ¿Por qué no es justo como nosotros? ¿Cuántas veces juzgamos al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros hermanos con nuestra propia justicia? Con lo que nosotros creemos que es la justicia, con lo que nosotros pensamos que es el amor al prójimo, con lo que nosotros pensamos que es lo correcto. ¿Cuántas veces somos demasiado sabios en nuestra propia opinión y juzgamos al hermano y juzgamos a quien está en pecado? ¿Cuántas veces a aquellos que están en pecado les cuesta entrar a la iglesia por nosotros? Porque juzgamos, porque no comprendemos verdaderamente el ministerio de Cristo que vino a perdonar. Eso no podían entender estos fariseos. ¿Cómo se deja tocar por esta mujer? Sin embargo, el Señor Jesucristo dice:
por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. La primera expresión para alcanzar el perdón de Dios es humillarse delante de Dios. Es reconocer nuestro pecado delante del Señor. Por eso Juan el Bautista apareció abriendo el camino del Señor, predicando el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. El primer paso para llegar a Cristo es arrepentirse, es conocer tu pecado, es reconocerte pecador frente a Dios. Y cuando tú te reconoces pecador frente a Dios, si tú adquieres a través del Espíritu Santo una verdadera dimensión de lo que es tu falta, entonces tú, igual que esta mujer, ni siquiera serás capaz de abrir la boca delante del Señor. Cuando miramos nuestros corazones pecaminosos, simplemente debemos caer de rodillas en lágrimas delante del Señor, suplicando su misericordia. El ejemplo de esta mujer pecadora es el ejemplo que el Evangelio dejó para todos nosotros, para todas las generaciones hasta que el Señor venga. El Señor no le pregunta por su pasado. El Señor no le pide cuentas. El Señor no le reprocha nada. Simplemente, como siempre, el Señor actúa con misericordia. Hermanos, si nosotros estamos aquí, es porque debemos testimoniar que si estamos aquí, si estamos en su casa, es por su misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nuestros corazones. Que el Señor tenga paciencia con nuestros pecados, con nuestras malas decisiones, con nuestros malos gestos, con nuestras malas palabras. Glorificamos el nombre del Señor que vino a buscar a los pecadores. Porque de esos, como dice Pablo, yo soy el primero. Cada uno en la intimidad de su corazón sabe lo que hizo. Esta mujer sabía lo que hizo. Y como sabía lo que hizo, amó tanto. Sabía el tamaño de ese perdón. Tenía conciencia de lo que se le estaba perdonando, más que nadie en el mundo. Nuestra conciencia es la ley de Dios inscrita en nuestros corazones. Por eso es que cada uno de nosotros cuando hace lo malo, sabe que está haciendo lo malo. Nadie tiene que decirnos que hacemos lo malo, lo sabemos. Recuérdalo. Recuerda cuando tomaste esa mala decisión. Recuerda cuando hiciste esa mala acción, cuando dijiste esa mala palabra. Cada uno de nosotros sabía que estaba haciendo lo malo. Nuestra conciencia nos pone frente al Señor. Y nuestra conciencia, a la luz de la palabra, nos debiera poner frente a la justicia de Dios como deudores permanentes del Señor. Por eso es que tenemos que tener misericordia del pecador. Por eso es que la Iglesia no puede juzgar al pecador. Porque la Iglesia tiene que abrir sus puertas a todos que quieran buscar el perdón de Jesucristo. Porque predicamos el perdón en su sangre. Porque predicamos la reconciliación con Dios a través del sacrificio de su Hijo. Por eso la Iglesia abre sus puertas a todo el que reconociendo su pecado venga a los pies de Cristo y busque su misericordia. No predicamos una religión, no predicamos determinados ritos, no estamos sembrando una doctrina, simplemente estamos predicando el perdón de Jesucristo entregado en su sangre. Eso encontró esta mujer. Esa fue la voluntad del Señor, que esta mujer que se enteró de que estaba el Señor, fue a reunirse con Él. Llegó a sus pies, se postró delante de Él y se humilló con lágrimas de arrepentimiento frente al Señor. Su conciencia la llevó. Pero muchas veces nos cuesta entender esta realidad del pecado, seguramente porque no la vemos en nosotros mismos. Porque muchas veces cuando estamos en el camino del Señor, nos empezamos a creer justos. Porque muchas veces cuando estamos en el camino del Señor, nos empezamos a sentir ejemplos. Porque muchas veces cuando llevamos muchos años en el camino del Señor,
empezamos a sentir efectivamente que estamos cumpliendo con la justicia de Dios. Como si estos pequeños ritos que nos congregan pudieran satisfacer la justicia de Dios. Glorificamos el nombre del Señor porque solamente encontramos refugio en Jesucristo. Glorificamos el nombre del Señor porque igual que esta mujer podemos sentirnos perdonados por Él. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Debemos perdonarnos los unos a los otros porque hemos sido también perdonados por nuestro Padre. Si alguien dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Si Jesucristo mismo perdonó, aquel que fue sin pecado, aquel que todo obedeció los caminos de su Padre, ¿cómo nosotros también no perdonamos a nuestros semejantes? ¿Cuánta dureza hay en nuestro corazón que la misericordia no actúa en nosotros hacia aquel que está en el error? ¿Cuánta misericordia nos falta contra aquellos que están alejados del Señor? ¿Cuánto estamos tratando de llegar a ellos? De los que están en tinieblas, de los que están en oscuridad, de los que están en desdicha. Tenemos en nuestros corazones aquello que múltiples veces el Señor nos muestra en el Evangelio, compasión. Compasión con aquellas ovejas que vagan por el mundo como ovejas sin pastor. Tenemos esa compasión que el Señor Jesucristo tuvo aquí en el Evangelio con esta mujer. A eso vino el Señor Jesucristo, a hacer nuevas todas las cosas. Por eso es que en Jesucristo podemos volver a llamar a Dios nuestro Padre. Por eso es que el Señor Jesucristo nos enseña a orar y nos dice, Abba Padre. Ya no es simplemente un Padre, ya no es simplemente este Padre distante, ahora es el Abba Padre, papito querido. Ahora es el Padre que con intimidad nos acoge, ahora es el Padre que con intimidad nos cuida, ahora es el Padre que con intimidad escucha nuestros ruegos. El Señor, a pesar de nuestro pecado, el Señor en su sangre nos vuelve a injertar como hijos. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero también el Señor viene a reconstituir las relaciones entre nosotros. Por eso los que decimos que estamos en el Señor, tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso que el cristiano, en cuyo corazón esté el Espíritu Santo actuando, tiene que amar al desconocido. Tiene que dolerse con el que duele, tiene que alegrarse con el que se alegra. Tiene que tener misericordia del que no tiene alimento. A eso vino el Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es ese proceso integral que nos hace y nos permite comprender que la sangre de Cristo es la oferta de salvación que la Iglesia tiene como misión proclamar a todos los hombres y mujeres que están en la oscuridad. Eso es lo que necesitamos proclamar. Esa es la bandera de Cristo que tenemos que levantar en este barrio. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Aquí está, lo conocemos, lo hemos recibido. Tenemos que llevarlo a quien está en oscuridad. No podemos ser nosotros como iglesia obstáculo para que otros lleguen. Es evidente que cuando pecamos tenemos vergüenza. Miren la actitud de esta mujer. Es evidente que nos da vergüenza. Qué bueno que nos dé vergüenza cuando esa vergüenza por pecar nos arrastra a los pies de Cristo con lágrimas. Pero nosotros como iglesia no podemos acrecentar la vergüenza del que peca. Debemos ser un puente para que esos hermanos que están en pecado puedan volver a la presencia de Dios. Debemos orar por ellos, debemos acompañarlos, debemos escucharlos, debemos abrazarlos, porque están en oscuridad. ¿No nos da pena aquellos que están en oscuridad? ¿No sentimos conmiseración por ellos?
Estamos también aquí con estufa, tranquilos. Nos sentimos tan bien conociéndonos todos, compartiendo, que no sentimos compasión por el que está afuera. No tenemos ni siquiera memoria de aquel momento en el que estábamos sin Cristo. No recordamos ese dolor, esa soledad, esa angustia. Así está la gente afuera, luchando contra el pecado, siendo gobernada por Satanás, viviendo una vida sin sentido. Así éramos nosotros. No somos mejores que ellos. Simplemente hemos sido alcanzados por su misericordia. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la oferta de Cristo, pero debemos creer en Él. Esa es la fe en Jesucristo. Creer que cuando el Señor te dice tus pecados te son perdonados, efectivamente eres libre de la justicia de Dios. Creer efectivamente que ese perdón de pecados se realiza en su sangre. Cuando logramos comprender esto, cuando logramos entender esta reconciliación maravillosa que Cristo nos ofrece con Dios, cuando logramos experimentar esta reconciliación maravillosa que Cristo nos ofrece con nuestros semejantes, entonces se hace verdad esta frase final que el Señor le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuánta paz necesitan nuestros corazones? ¿Cuánta perturbación hay en nosotros cuando pecamos? Vivimos en una vida en esta carne. La vida del cristiano es una vida de lucha en contra del pecado. Somos hijos de Dios, pero seguimos pecando. Pero nuestra carne nos vuelve a arrastrar al pecado. Esa es la lucha permanente que cada uno de nosotros tenemos. ¿O alguien ya está libre del pecado? Eso le dijo Jesús a aquellos que iban a apedrear a la mujer. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién de acá está libre en pecado? ¿Quién de acá puede decirse verdaderamente justo? ¿Quién puede decir que ha cumplido la ley de Dios? ¿Quién no tiene una lucha diaria y permanente por huir del pecado? Por arrancar de las tentaciones propias, de las malas costumbres, de los vicios, de las enemistades, de los pleitos, de los rencores. ¿Quién no vive esa lucha día tras día? Tenemos esa lucha día tras día. Seguiremos teniendo esa lucha día tras día. Por eso tenemos que buscar día tras día estar en comunión con Jesucristo. Para sentirnos perdonados por Cristo. Para sentir que la paz de Cristo actúa en nuestros corazones. Pueden haber pecados que nadie más sepa. Hay pecados que tú cometes, que yo cometo, que nadie más conoce y cometemos. Pero Dios lo sabe y tu conciencia también. Por eso no tienes paz. Por eso el hombre busca la paz. Pero no la encuentra porque no la busca en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo. La paz de Jesucristo es aquella paz que primeramente nos reconcilia con Dios. La paz con Jesucristo es aquella paz que nos reconcilia con nuestros semejantes. Y la paz de Cristo es finalmente, y quizás esto es lo más difícil de experimentar, la paz de Cristo es aquella paz que nos reconcilia con nosotros mismos. Por eso es que el Señor, cuando estemos en su gloria, dice el Apocalipsis, en una figura maravillosa, dice que cuando estemos en su presencia, el Señor nos dará una piedrecita con un nombre nuevo, con una nueva identidad.
seremos otras personas. Seremos distintos. Podremos reconciliarnos con nosotros mismos. Podremos estar en paz con nosotros mismos. Cuando nos refugiamos en la sangre de Cristo, encontramos la verdadera paz para nuestros corazones, el verdadero sentido de nuestras vidas, la paz con nuestros semejantes, y estas personas que están a nuestro alrededor pasan a ser nuestros hermanos. La sangre de Cristo crea todo de nuevo, una nueva creación en Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo en el sacrificio de Cristo. Tu corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Ahora late, ahora siente. Por eso esta mujer lloraba. Por eso no era capaz ni siquiera de levantar la cabeza delante del Señor, porque su corazón sentía vergüenza y dolor por el pecado cometido. Pero el Señor actúa en ella con misericordia. El Señor la recibe. El Señor la perdona. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Debemos buscar la paz de Cristo. Debemos buscar la paz de Cristo. Debemos escudriñar nuestras vidas. Debemos redarguirnos a nosotros mismos. Debemos superarnos. Debemos orar al Señor. Debemos librarnos de todo el peso del pecado. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos lucha contra nuestro pecado. Tenemos lucha contra nosotros mismos. La lucha del cristiano es una lucha contra sí mismo, contra su pecado, contra su imperfección, contra su ingratitud, contra todo aquello que aún nos constituye. Pero tenemos esperanza que seremos transformados en Él. Seremos transformados en gloria para poder ser hijos de Dios. Esa es la esperanza de la cual nos habla el Evangelio. El Señor sabe lo que hay en nosotros. ¿Cuánto amarás? ¿Cuánto amarás al Señor? ¿Cuánto amas hoy al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto hoy por el Señor? ¿Cómo se manifiesta tu amor por el Señor? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu obediencia? ¿Cuál es tu lucha? Si tú crees que te perdonaron poco, amarás poco. Si tú sigues creyendo que eres una buena persona, que no le hace daño a nadie, amarás poco. Si tú entiendes la profundidad de tu pecado, tú podrás amar a Dios con ese mismo amor con que Cristo murió por ti. Un amor que excede todo conocimiento, un amor que excede nuestra capacidad, un amor que excede lo que nosotros somos humanamente. El amor de Cristo por el pecador, el amor de Cristo por ti y por mí, el amor de Cristo por el que sufre. Ese es el amor que nos da la paz. Esa es la paz que buscamos, esa es la paz que predicamos. Si amamos al Señor es porque hemos sido perdonados por el Señor. Busquemos el perdón del Señor, arrepintámonos de nuestro pecado, avancemos en el proceso de santificación, oremos, ayunemos, leamos su palabra, luchemos verdaderamente con el pecado que nos asedia. Dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pecado es la puerta ancha, la más fácil. El mundo está hecho para que tú peques. Todo está hecho para que tú peques. El pecado es el camino más fácil, el más expedito. La vida de santidad es la vida cristiana. La vida que tiene una nueva identidad. La vida que permite arrepentimiento verdadero. La vida que permite lucha contra el pecado. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida a la que hemos sido llamados.
Por eso rogamos en esta mañana que el Señor nos convenza de pecado. Dice la palabra que una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Que el Señor nos convenza verdaderamente de pecado. Porque cuando estemos convencidos verdaderamente de nuestro pecado, recién entonces vamos a poder atesorar el sacrificio de Cristo por nosotros. Y cuando tengamos ese tesoro, entonces ya no va a haber nada más importante que Jesucristo en nuestras vidas. Cuando la Iglesia entienda el sacrificio de Cristo profundamente, va a poder entender que no tiene más misión sino que proclamar la reconciliación del mundo con Dios a través de Jesucristo. Quiere el Señor acompañarnos en ese propósito. Quiere el Señor fortalecernos en ese propósito. Quiere el Señor despertar en nosotros la misericordia para acoger al pecador, para entender que somos pecadores, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el mundo, reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con nosotros mismos. Una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la invitación. A eso vino el Señor Jesucristo. Y quiere el Señor que esa sea la predicación de esta iglesia. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Padre Santo, estamos delante tuyo, Señor, pecadores tal cual somos. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestra mente. Tú conoces nuestros actos. Tú conoces nuestros gestos. Tú sabes todo de nosotros, Señor. No podemos ocultarnos delante de ti. Estamos desnudos delante tuyo, simplemente suplicando tu misericordia, Señor. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, transforma nuestras prioridades. Danos amor, Señor. Permítenos, Señor, reconocer que solamente vivimos por ti. Permítenos, Señor, refugiarnos en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos reconcilia, que nos permite llamarte Padre, aún como somos, Señor, nos permite decirte Padre, Padre. Glorifícate tú en esta iglesia. Glorifícate tú en nosotros, Señor. Perdónanos siempre, Señor. Ten paciencia con nosotros, Señor. Enséñanos a perdonarnos los unos a los otros, Señor. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos. Danos, Señor, un corazón nuevo para poder, Señor, tener una vida gloriosa. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu, Señor, santifique esta iglesia para tu honra y para tu gloria. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ahora, hermanos, para despedirnos.